Dios le bendiga en esta hora, amados hermanos. En esta hora vamos a dar algunos versículos bíblicos acerca del personaje Esteban. Amén. Está en Hechos 7, Hechos 8:2 y en Hechos 11:19. Y también vamos a dar algunos pasajes bíblicos para poder obtener información acerca del personaje Esteban. En Hechos 6, en el versículo 2, versículo 3, los apóstoles convocaron a los hermanos para servir las mesas con ciertas cualidades. También de buen testimonio fue lleno del Espíritu Santo y también tenía sabiduría. En el versículo 5 eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. En el versículo 6, Esteban fue presentado a los apóstoles y le impusieron las manos. En el versículo 8, Esteban estaba lleno de gracia, de poder y hacía prodigios y milagros. En el versículo 9 y 10, Esteban predicaba y enseñaba con poder y no podían resistir. El versículo 11 y 14 buscaban testigos falsos para desacreditar la fe de Esteban. Y en el versículo 15, los del concilio vieron... Dios los bendiga, amados hermanos. En esta tarde vamos a ver la biografía de Esteban. Me toca examinar acerca del capítulo 6, del verso 8 al verso 15. Y en el verso 8 vamos a encontrar a Esteban lleno de la gracia y de poder y hacía grandes prodigios y milagros, ¿no? Desde el verso 9 al verso 10 vamos a encontrarlo también, este personaje Esteban, que predicaba y enseñaba con poder y no le podían resistir. El verso 11 al 14 buscamos, los fariseos, los religiosos buscaban testigos falsos para desacreditar la fe de Esteban, ¿no? En el verso 15 ya vemos ya los últimos momentos de Esteban, cuando los del concilio vieron a Esteban como el rostro de un ángel. Ahora, el capítulo 7, también vamos a examinarlo, todo este capítulo 7, desde el verso 2 al 53, Esteban hace un extenso resumen de la historia de Israel desde Abraham hasta Moisés y le recordó, ¿no? Esteban le recordó a los religiosos que Dios había elegido a los patriarcas, ¿no? Y cómo Dios había también estado obrando en la historia de Israel siempre, ¿no? Y ahí censuró a sus oyentes Esteban, acusándolos de resistir al Espíritu Santo, de cómo lo hicieron también sus propios padres en la antigüedad, ¿no? En el verso 54 también encontramos a Esteban, que por lo que habló, por esa confrontación que tuvo, los religiosos se enfurecían en sus corazones. Siguiendo con los pasajes bíblicos para obtener información, también podemos ver en Hechos capítulo 8 verso 2 donde dice que enterraron a Esteban y oraron por él, hombres piadosos, ¿no? Y también en Hechos 11:19 donde dice que por causa de la muerte de Esteban fueron esparcidos por diferentes lugares los cristianos, ¿no? Y también en el punto número 4 donde dice aplica la entrevista a los personajes bíblicos, ¿no? La pregunta es, ¿por qué lo escogieron como diácono a Esteban? Porque era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Hechos 6:3. ¿No? También lo escogieron porque era un hombre lleno de fe. Hechos 6:5. Era un hombre lleno de gracia de Dios y de poder. Hechos 6:8. ¿No? Conocía las Escrituras. Hechos capítulo 7, verso 2, ¿no? Del 53. Y la pregunta 2 dice, ¿cuál fue su respuesta a las falsas acusaciones? Conservó la calma y permaneció en silencio. Gloria. Dios los bendiga, hermanos. Hoy veremos la organización e información cronológica de Esteban. Cualidades de Esteban. Podemos encontrar las cualidades de Esteban en Hechos capítulo 6. Discurso de Esteban ante el concilio y muerte de Esteban. Lo encontramos en Hechos capítulo 7. Recuerdan a Esteban. Podemos encontrarlo en Hechos capítulo 8. Por la causa de la muerte de Esteban fueron esparcidos por diferentes lugares. Lo encontramos en Hechos capítulos 11. Así es.
Y como conclusiones tenemos que Esteban era un siervo que dio su vida por Cristo, que caminaba bajo la voluntad de nuestro Señor Jesucristo y era conocedor de la palabra. Y otra de las conclusiones que hemos llegado también es acerca de las cualidades que nos muestra en el libro de los Hechos, ¿no? Acerca de que halló gracia delante de Dios, que era un hombre lleno del Espíritu Santo porque estaba en esa comunión diaria con nuestro Señor Jesucristo y defendió la palabra del Señor y dio su vida. Y como aplicaciones para nuestra vida, hemos llegado a que imitemos la vida de Esteban, la fe de que tuvo Esteban. Y como cristianos nosotros vamos a pasar muchas cosas, ¿no? Pruebas, angustias, tribulaciones. Aún en la Biblia nos dice también que nosotros vamos a ser perseguidos. Entonces, leyendo este capítulo de Esteban, amén, nosotros tenemos que seguir defendiendo, tenemos que tener esas convicciones firmes y eso lo vamos a lograr. Amén. Solo con oración, ayuno, leyendo la Biblia, teniendo convicciones firmes en nuestros corazones, amando a Dios cada día, gloria al nombre del Señor, y también, amén, amando la obra del Señor, el servicio a Cristo. Y eso nos va a ayudar a también a tener ese compromiso y predicar a los demás nuestro Señor Jesucristo, aunque haya muchas oposiciones. Dios les bendiga. Este es el trabajo del grupo 17.